¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión donde el día de hoy hablaremos sobre las propiedades químicas del suelo, como el pH en interacción con el complejo arcillo-húmico y su relación con la absorción de los nutrientes para las raíces de las plantas. Este tema es sin duda parte medular de toda la comprensión de este curso de edafología que hemos venido trabajando a lo largo de este semestre desde los materiales originarios y formación del suelo, pasando por las propiedades mecánicas o físicas de los suelos, ¿sí? Además de las propiedades biológicas del suelo y bueno, ahora también las propiedades químicas. Vamos a estar viendo cómo la interacción de estas tres variables, como es pH, complejo arcillo-húmico, y la absorción de nutrientes, tienen un impacto directamente en la producción de nuestros cultivos. Y bueno, pues en ese sentido, primero habría que definir qué es la química del suelo, ¿no? La química del suelo no es más que el centrarse en las reacciones y que definen la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Es el estudio de los elementos, ¿sí? Cómo se transforman y se mueven dentro del suelo, impactando directamente, bueno, pues en la fertilidad. Recordemos que las plantas se nutren de elementos que tienen que estar disponibles para las raíces de las plantas. Y en alguna otra sesión hablamos del complejo arcillo-húmico y hoy lo vamos a retomar en interacción con el pH. Recordemos que el suelo es un sistema dinámico, es una mezcla compleja de minerales, materia orgánica, agua y aire. Y bueno, pues esta interacción lleva con sí un ecosistema en donde ocurren procesos que pueden ser a favor o en contra de la producción agrícola. Entonces, el pH, iniciando como el primer factor clave, el pH del suelo para la vida vegetal, para el desarrollo vegetal, es una medida de acidez o alcalinidad con un rango que va de 0, en donde pudiéramos decir que es lo más ácido que hay, hasta 14, que es lo más alcalino que hay. Para la mayoría de los cultivos, el rango ideal oscila entre 6 y 7, claro, con algunas excepciones. Y más específicamente, lo más pegado a 7 sería el rango ideal donde, si observamos el diagrama de Troke, es donde los minerales tienen mayor capacidad de ser absorbidos por las plantas. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa o cómo es que el pH afecta a la disponibilidad de los nutrientes para las raíces de las plantas? Vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que está pasando? Es que en los suelos muy ácidos existe un catión que es muy tóxico, se llama aluminio. El aluminio daña severamente las raíces de las plantas, pero además inhibe el crecimiento y la absorción de los nutrientes esenciales. ¿Sí? El aluminio y el hidrógeno lo que hacen es inhiben la absorción de los nutrientes. Recordemos dos conceptos. Primeramente, absorción con D, que es cuando el catión, como el calcio, el magnesio, el potasio, se adhiere a la partícula de arcilla y materia orgánica, que es el complejo arcillo-húmico. Cuando se adhiere, se absorbe con D. Posteriormente, las raíces toman de ese complejo arcillo-húmico esos nutrientes para llevarlos e intercambiarlos, ¿sí? A través de la capacidad de intercambio catiónica, intercambiar los nutrientes que toman del complejo arcillo-húmico hacia las raíces. Pero ¿qué pasa cuando tenemos suelos con pHs muy bajos? Resulta ser que este complejo arcillo-húmico está tomado así, literal, está tomado por
todo por los cationes de aluminio e hidrógeno. Entonces, cuando usted fertiliza, estos cationes que usted aporta, ¿sí? Quedan circundando alrededor del complejo arcillo-húmico sin que puedan ser retenidos por las plantas, más bien por el complejo arcillo-húmico. El complejo arcillo-húmico no puede retener, no puede absorber con D estos cationes y quedan circundando o quedan flotando alrededor, y lo que pasa es que únicamente se lavan sin tener una retención del nutriente en la micela coloidal, o donde es el complejo arcillo-húmico. Por lo tanto, las plantas no pueden tomar de ellos, dentro del complejo arcillo-húmico. ¿Por qué? Porque el aluminio y el hidrógeno se están ligados o están pegados a ese imán, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando los suelos tienden a ser a un pH mayor a 6? Pues favorece que la disponibilidad de macronutrientes como calcio, magnesio, ¿sí? se liguen o se adhieran a la micela coloidal, al complejo arcillo-húmico. ¿Por qué? Porque con pHs mayores a 6, el aluminio y el hidrógeno desaparecen del complejo arcillo-húmico, permitiendo que los cationes se puedan retener en el complejo. En este sentido, tenemos este cuadrante donde vemos que a mayor suelo con pH ácido, a suelos con mayor acidez, tenemos toxicidad por aluminio, ¿sí? Tenemos menor disposición de cationes en el complejo arcillo-húmico. Por lo tanto, decimos por ahí que no existe respuesta, ¿sí? De la fertilización al momento de llevarla a cabo. Por lo tanto, el productor muchas veces observa que la inversión que está haciendo, no le genera o no le retribuye de manera significativa o de manera rentable en un desarrollo de la planta. Pues a veces tenemos inversiones de entre 8,000 y 10,000 pesos por hectárea, por ejemplo, en maíz, y en caña ni se diga más, y nuestros rendimientos oscilan entre las 4 toneladas. Entonces, eso no es negocio. Esto no es negocio, y el productor sale muy raspado con sus costos versus sus ingresos, y bueno, pues se deteriora el ánimo de seguir adelante. Aquí lo mejor es realizar un análisis de suelo químico. Es muy importante porque me va a aperturar una información muy valiosa para saber cómo es que tengo que nutrir a la planta. Si estamos viendo pHs de entre 4, 4,5, 5,5, y sabemos que si hacemos esto, va a haber grandes cantidades de aluminio que evitan que exista la retención de los cationes que vamos a incorporar al suelo, ¿sí? Vía mezclas físicas. Entonces, tenemos que buscar otras alternativas. Si es un análisis que se realiza presiembra, podemos hacer aplicaciones de cal agrícola, dolomita cálcica, ya sea como mezcla física o bien vía foliar. Ya hay cal líquida. Se puede aplicar 1,5 meses, 2 meses antes. ¿Qué hace esta dolomita cálcica? ¿Qué hace esta cal agrícola? Lo que hace es, hace a un lado, ¿sí? Hace un lado al aluminio de la micela coloidal del complejo arcillo-húmico, la elimina para que pueda estar disponible en ese imán los cationes que vamos a depositar vía fertilización. Entonces,
Si no es así, o si ya sembré y hago el análisis de suelo, podríamos buscar alternativas como lo es la aplicación de nutrición foliar a través de las hojas, que es otra vía en donde nuestras plantas pueden absorber los nutrientes. Lo importante de toda esta situación es que podamos llegar a un balance de rentabilidad. Un balance de rentabilidad en donde me permita defenderme de los cambios que se puedan dar en los precios del commodity que estoy sembrando o que voy a comercializar. Llámese frijol, caña, maíz, sorgo, en fin. ¿Por qué? Porque uno de los agravantes más fuertes que tenemos es los costos por fertilización. Podemos decir que por lo menos es el 50%, la mitad de la inversión cuando nosotros llevamos a cabo una siembra. Entonces es algo muy importante, es algo muy, muy básico que debemos de fomentar como una cultura, como parte del proceso de la transferencia de tecnología, como parte del proceso del saber hacer las cosas, primeramente un análisis de suelo. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, si nosotros no lo hacemos, nosotros fertilizamos por inercia, por repetición generacional, estamos cometiendo los mismos errores y por lo tanto voy a tener altos costos de producción con limitada producción en rendimiento. Por lo tanto, voy a tener muy poco margen a un cambio en los precios nacionales, internacionales, que como vemos diariamente, bueno, pues afecta a los productores. Esto ya es algo que lo estamos viviendo no nada más en México, sino en cualquier país del mundo. Bien, hablando del banco de nutrientes en el suelo y ahondando un poco más en el complejo arcillo-húmico, las partículas de arcilla y la materia orgánica se unen, ¿sí? Una materia orgánica obviamente ya descompuesta en humus, ¿sí? Y se unen y poseen cargas negativas. Por eso es que se dice que retienen cationes, porque funcionan como imanes, atraen y retienen cationes, ¿sí? Esta capacidad de retención se le conoce como la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, mientras un suelo tenga mayor complejo arcillo-húmico, es una propiedad química excelente en el suelo, pero no nada más es la capacidad que tenga el suelo de retener nutrientes, sino que los nutrientes que almacenen sean de importancia económica para las raíces de las plantas. Porque si podemos tener un muy buen complejo arcillo-húmico, pero está ligado o está asociado a puro cation de aluminio e hidrógeno, y esto va a evitar que cationes de importancia económica como el calcio, el magnesio y el potasio, ¿sí? Se unan a ese complejo arcillo-húmico y lo único que va a hacer es que se lixivie o se pierdan, como comentaba anteriormente. Entonces, es de destacar también que la materia orgánica juega un papel muy, muy importante en el complejo arcillo-húmico, en la capacidad de intercambio catiónica que pueda tener un suelo, ¿sí? Porque sabemos que es la que va a fortalecer a la fracción de arcilla para que mejore la capacidad de retención de nutrientes. Pero, cuidado, es la materia orgánica y es el pH del suelo. ¿Por qué? Porque podré tener un excelente imán, pero no puedo atraer cationes de importancia económica. Y entonces mi suelo es infértil porque está intoxicado por pHs muy bajos, por altos contenidos de aluminio y altos contenidos de hidrógeno por el pH. Entonces, tenemos por acá, ¿cuáles serían entonces los cationes deseables contra los elementos indeseables? Pues tus cationes deseables generalmente son el calcio, el magnesio, el potasio, el amonio, ¿sí? Porque a través de estos es como se va a poder llevar a cabo una nutrición adecuada.
¿sí? Mientras que los indeseables, principalmente derivados de pHs muy ácidos, son el aluminio y el hidrógeno. Estos iones son problemáticos en los suelos ácidos porque compiten con los cationes en los espacios del complejo arcillo-húmico, ¿sí? Y entonces los sitios de intercambio se llenan de cationes indeseables, lo que reduce la capacidad del suelo para retener los nutrientes benéficos. La saturación de bases es un indicador, representa el porcentaje de la capacidad de intercambio catiónico ocupado por cationes deseables. Mantener una saturación de bases alta es fundamental para la salud y fertilidad del suelo. Es decir, mantener una saturación de bases con cationes deseables que estén disponibles en la fracción de arcilla y materia orgánica para las raíces de las plantas. Eso es lo que nosotros como técnicos tenemos que procurar que pase, que exista la mayor cantidad de carga de saturación de bases disponibles en el imán, en la fracción de arcilla y en la fracción de materia orgánica. De esta forma, nosotros garantizamos que exista una respuesta favorable a la fertilización cuando la llevamos a cabo. Ahora, esto es una base muy importante para el futuro, para cualquier siembra es muy importante, ya que como mencioné anteriormente, por lo menos el 50% del gasto se representa en la nutrición. Entonces, si nosotros no sabemos cómo se encuentra nuestro suelo, pues difícilmente vamos a poder llegar a ser rentables. Entonces, con esta información, con un buen análisis de suelo, nosotros podemos llegar a determinar cuál es el manejo y también podemos determinar la capacidad potencial del suelo en esos momentos. ¿Cuál es la capacidad potencial del suelo en esos momentos? No todos los suelos tienen la misma capacidad potencial. Y esto lo venimos arrastrando desde el primer tema, porque todo viene originado desde la roca madre. Si sabemos que las arenas tienen una textura que representa un mayor contenido de arena, las arenas son inertes, no tienen carga. Por lo tanto, si predomina mayor número de contenido en la textura de arena, pues es muy probable que mi complejo arcillo-húmico disminuya, que el número de imanes grandes que tiene el suelo disminuya. Pero entonces tengo que empezar a dar un buen manejo con la materia orgánica para que la poca cantidad de arcilla que exista la pueda aprovechar mejor con el acoplamiento de la materia orgánica. Entonces, precisamente es en el análisis de suelo donde vamos a poder visualizar de mejor manera la capacidad potencial del suelo. Todos los suelos tienen diversas capacidades, diversa fertilidad. Lo que tenemos que hacer es lograr sembrar en todo, porque entonces, ¿para qué estamos? Tenemos que aprender a sembrar en todos lados, pero buscando siempre los mecanismos ideales y buscando la rentabilidad adecuada. No se trata de aplicar más, se trata que lo que aplique a través de la vía en que lo aplique sea aprovechado por la planta y que al mismo tiempo me genere un retorno económico óptimo. No estoy hablando de más producción, estoy hablando de un retorno económico óptimo. Yo puedo, por ejemplo, tener un rendimiento de 4 toneladas por hectárea con una inversión de 8,000, 9,000 pesos en fertilización. Yo te puedo hacer la misma rentabilidad, yo te puedo hacer la misma producción de 4 toneladas, quizá 4 toneladas 300 o 4 toneladas y medio, disminuyéndote los costos de fertilización a la mitad. Entonces, se trata de ser rentable, se trata de defendernos mejor. Poco a poco,
conforme avancen las siembras, podemos ir dando manejo al suelo a través de la aplicación de compostas que favorezcan el desarrollo de microorganismos. Esto ya lo vimos en las propiedades biológicas del suelo, una descomposición mejor de la materia orgánica que genere una mejor estructura, que genere mayor contenido de humus, que exista un mayor complejo arcillo-húmico para la retención de nutrientes. Y por otro lado, tener controlado el pH a través de la aplicación de cal agrícola. Son dos manejos perfectamente muy claros para aumentar la fertilidad de nuestro suelo. Bien, entonces, esta interacción pH, complejo arcillo-húmico y absorción de nutrientes, ¿cómo se va dando? Vamos a repasarlo mejor en esta gráfica. En suelos ácidos, repetimos, el aluminio y el hidrógeno se vuelven muy abundantes y activos. Son los reyes, son los que mandan. Y así desplazan, compiten con los cationes que realmente nutren a nuestra planta, ¿sí? Los hacen a un lado y entonces estos cationes circundan alrededor de la micela coloidal, que es el complejo arcillo-húmico, la fracción de arcilla y humus, y no pueden adherirse al complejo arcillo-húmico para que después puedan ser absorbidos por las raíces de las plantas. Entonces terminan por lixiviarse sin causar ningún efecto positivo en el cultivo. Pocos son los espacios que quedan en la micela coloidal, ¿sí? Por eso es que el efecto que tiene el productor o que ha visto el productor en algunos años es que fertiliza y no obtiene un resultado como él deseara, ya que todo lo que está aplicando se está lixiviando o bien se está drenando a capas del subsuelo. Por lo tanto, existe una menor absorción, menor disponibilidad de nutrientes para las raíces y bueno, pues las plantas llegan a tener toxicidad por aluminio porque están viviendo en el pH óptimo para ellos, en el pH que les gusta. Entonces, cuando nosotros hacemos un cambio en el pH a través del manejo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es desplazar al aluminio y al hidrógeno para que puedan llevar a cabo las funciones, los cationes y se adhieran al complejo arcillo-húmico. Por lo tanto, ajustar el pH del suelo, ¿sí? A través de la aplicación de cal agrícola es crucial, ya que esto no solo neutraliza la acidez, sino que también mejora la capacidad de intercambio catiónico, porque desplazas al aluminio y al hidrógeno que están pegados a la micela coloidal. Por lo tanto, se promueve que los cationes tengan una mejor retención y absorción de nutrientes por las raíces. Qué importante es esto, que ustedes lo puedan comprender y que cree en ustedes una cultura de un análisis de suelo previo para poder determinar cómo vamos a nutrir a nuestra planta. Bien, los mecanismos claves que podemos saber ahí por aquí. Sabemos que hay un intercambio catiónico, ¿sí? Cada vez que la planta intercambia un catión, libera hidrógeno, ¿sí? Se libera hidrógeno con el intercambio. Entonces, esto de la acidificación del suelo, de alguna manera es un proceso natural que debemos estar monitoreando, porque el intercambio catiónico genera la liberación de iones hidrógeno. Por lo tanto, el realizar por lo menos cada año un análisis de suelo me va a permitir poder monitorear cómo se encuentra mi suelo, cómo se encuentra mi pH y también observar cómo el manejo que he estado dando al suelo a través de la aplicación de enmiendas y cal agrícola está favoreciendo los indicadores de mi análisis de suelo. Es decir,
Este monitoreo me va a permitir ir poco a poco mejorando la capacidad potencial de mi suelo. Se puede ir haciendo poco a poco. ¿Sí? El esquema de intercambio ilustra que las raíces intercambian iones. ¿Sí? Cuando el pH es inadecuado o hay elementos tóxicos, este proceso vital se ve comprometido. ¿Qué quiere decir? Hay poca capacidad de intercambio, se detiene el intercambio. ¿Qué pasa? Que hay poca disponibilidad de cationes en el complejo arcillo-húmico, hay poca capacidad de retención de nutrientes en el complejo arcillo-húmico porque está lleno de aluminio y de hidrógeno. Por lo tanto, esa capacidad de intercambio entre la raíz es baja. Y al ser baja, pues los nutrientes que fluyen a través del xilema y del floema de la planta son pocos, por lo tanto, el crecimiento y el desarrollo es precario, es bajo. En este caso, incluso cuando hemos tenido la oportunidad de asesorar a productores en donde están viendo a media siembra que no está viendo una respuesta a la fertilización y se realiza el análisis de suelo, cosa que yo no les recomendaría, tendría que ser antes, porque en este caso, bueno, ya invirtieron, ya gastaron. Observamos que existe un alto contenido de aluminio, altos contenidos de pHs bajos, muy bajos, ¿sí? Poca materia orgánica. Aquí la recomendación es aplicar vía foliar las formas de nutrir, vía estomática a través de la superficie foliar de las plantas. Es otra manera en donde podemos nutrir, ¿sí? Si contamos en estos momentos un problema de acidez o de poca materia orgánica. Bien, entonces, esto es muy importante. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas para la agricultura? No debemos ser tan teóricos. La consecuencia es que vas a tener una baja producción, por lo tanto vas a tener frutos, para empezar, baja producción y por lo tanto frutos de una calidad menor a lo que te implica también la demanda del mercado y por lo tanto vas a tener una rentabilidad que incluso puede llegar a ser pérdidas, ¿sí? Por lo tanto, los suelos con baja capacidad de intercambio catiónica y pHs ácidos, pues es un reto de manejo significativo. Requieren un manejo agrícola muy preciso, fertilizaciones controladas y sobre todo controladas y por vías foliares, yo agregaría aquí. Enmiendas que pueden ser la incorporación de compostas, ¿sí? Y lo que es también el manejo de la cal agrícola. Muy importante, muy importante, como parte también de este manejo es el papel de la materia orgánica. Debemos incrementar la cantidad de materia orgánica y no hacerlo como una práctica aislada después de una recomendación del suelo. Perdón, después de una recomendación a un análisis de suelo. Esta incorporación de materia orgánica tendría que ser continua siempre que se pueda agregar al suelo, porque vamos a mejorar drásticamente la capacidad de intercambio catiónico. Vamos a hacer los imanes más grandes, vamos a dar una mejor estructura, aireación al suelo, retención de agua y disponibilidad de nutrientes, como lo vimos en el tema de propiedades biológicas del suelo. Entonces, el papel de la materia orgánica en conjunto con el control de la acidez del suelo juega un papel preponderante, muy importante para mejorar las condiciones de pH y capacidad de intercambio catiónico. Y algo que acababa de comentar, el monitoreo constante a través de análisis de suelos nos va a permitir tomar decisiones informadas, pero esto es muy importante, para poder nutrir de manera adecuada y que lo que usted invierta no se convierta en un gasto, se convierta en una inversión, que es muy diferente. De una inversión yo espero una respuesta, de un gasto es algo que ya no me va a dejar más allá de erogar dinero.
básicamente. Entonces, la nutrición tiene que verse como una inversión que se espera se retorne económicamente, ¿sí? A nuestros rendimientos. Quiero dejar también esta reflexión, jóvenes. Si estamos hablando que la agricultura es también una práctica reconocida por las instituciones de crédito como una práctica de alto riesgo por las cuestiones climatológicas, ahora imagínate que si le sumas plagas, enfermedades y en este caso la poca disposición el poco conocimiento de cómo voy a nutrir al suelo, pues imagínate en qué se convierte esto, en un negocio trágico, en un negocio que está predestinado a perder y nosotros como ingenieros pues tenemos que buscar la reducción de esos riesgos y esto es una de las prácticas importantes. El análisis de suelo y recomendar a través de estos resultados de análisis de suelo cuáles van a ser las formas de nutrir a la planta. Es una forma de reducir los riesgos que se tiene per se en la agricultura, en este negocio de quienes nos dedicamos a la producción agrícola. Bien, les quiero dejar como conclusión que si no conocemos el equilibrio químico del suelo, entonces no vas a poder determinar realmente o no vas a poder proyectar realmente el desarrollo de lo que quieres. Es algo como tener un vacío de conocimiento sobre lo que esperas proyectar, ¿sí? Porque lo puedes decir, yo espero proyectar tantas toneladas, pero no tienes los elementos para determinar por qué esperas proyectar ese rendimiento, porque no conoces tu química del suelo, porque no conoces tu pH ni tu cantidad de materia orgánica, porque no deseas invertir en un análisis de suelo, porque no sabes cómo vas a nutrir y porque vas a seguir malgastando tu dinero en fertilizante que no va a tener un efecto directo en la producción agrícola y lo único que estás haciendo es contaminar mantos freáticos porque todo ese fertilizante o todos esos cationes se van a lixiviar, se van a lavar a capas freáticas en donde vamos a seguir contaminando. Por lo tanto, jóvenes, recuerden el concepto uso potencial del suelo y a través del análisis de suelo vamos a poder ir determinando el manejo que debe de llevar cada suelo para irlo volviendo más productivo, pero al mismo tiempo rentable. Sí, espero que esta presentación les deje mucho conocimiento, mucho bagaje. Estoy a sus órdenes para que lo que se les ofrezca. Es una parte medular en esta experiencia educativa para ustedes, jóvenes de primer semestre. Deben de llevarse esa cultura de realizar un análisis de suelo siempre presiembra. Esto les va a permitir tomar las decisiones correctas para el establecimiento del manejo de sus cultivos enfocados obviamente a la nutrición vegetal. Muchísimas gracias.